Bueno, el tema del día de hoy es manipulación manual de cargas. Vamos a estar hablando sobre cómo abordar este tipo de manipulaciones, ¿verdad? Como menciona acá, es manual, o sea que todo lo que yo pueda cargar de manera ergonómica sería la cuestión. ¿Qué posturas tengo que adoptar para poder alzar algo hablando mal y pronto? ¿Está bien? Vamos a estar viendo también cuánto es el peso de algún objeto que podamos cargar específicamente, como para no comprometer nuestras articulaciones o nuestro cuerpo mismo para evidentemente prevenir lesiones. A modo de introducción, la manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente que puede producir fatiga física o lesiones musculares en zonas sensibles como los hombros, brazos, manos y espalda, que son justamente las zonas en donde estuvimos viendo en clases anteriores las patologías, ¿verdad? Que podemos sufrir o que las lesiones que podemos sufrir a raíz de tener una mala postura o de ejecutar una mala postura durante nuestras actividades, ¿verdad? En el caso de ustedes, en el trabajo o en sus casas también, evidentemente. Entonces, patologías como las tendinitis, el, la, el síndrome del túnel carpiano, las lesiones a nivel del hombro o a nivel muscular, todo evidentemente, o la mayoría de estas lesiones del músculo esquelético, del sistema músculo esquelético entonces. Bueno, ¿qué es una carga? ¿Qué es carga? A modo de definirlo, es cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas, animales y materiales que se manipulen por medio de grúa u otro medio mecánico, pero que requiere el esfuerzo humano para moverlo o colocarlo en su posición definitiva. Como menciona acá, todo lo que pueda hacer carga, una persona, animal y materiales, incluye entonces a los tipos de carga. Cuando hablamos de carga en cuanto a una persona, no es la persona, o sea, no precisamente en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, puede ser una carga o un peso, redundando, pesado, por ejemplo, el alzarle a algún enfermo, ¿verdad? O de repente, qué sé yo, tener que bañarle a un familiar o a alguna persona que se operó o que está sufriendo de algún tipo de lesión que imposibilite que esa persona se pueda mover solo, ¿verdad? Entonces, a eso se va refiriendo cuando habla de carga en cuanto a las personas. Bueno, la manipulación manual de carga sería cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento. Y acá podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Cómo todos están ayudando, por ejemplo, para alzar este objeto en teoría sobre el camión. ¿Tienen una idea de qué otro tipo de situación pueda implicar el alzar algo o cargar algo entre personas, así en un conjunto de personas? Chicas, ¿Qué ¿están? preguntaste, profe? Discúlpame. Mi ¿Qué hijo me está tipo de hablando. trabajo, por ejemplo?
se ayudan, así como en esta imagen, para alzar algo pesado? Y mira, profe, te voy a dar un ejemplo, qué sé yo, de repente tenemos que mudar alguna mesa, vamos a decirle, en otra oficina, y sí o Eh, sí, con mi compañera, entre las dos nos ayudamos. O Excelente, si, por ejemplo, tenemos que tirar bolsas que son muy pesadas, también, al contrario, pedimos ayuda, así que para que puedan tirarnos, porque muchas veces, como vos decís, nos hace doler toda nuestra espalda también. excelente. Esos, por ejemplo, son buenísimos ejemplos entonces de una manipulación manual de carga. Por ejemplo, los albañiles también trabajan de ese modo. Tienen que, o sea, se ayudan, por ejemplo, para cargar algo o para hacer algo similar a esto que vemos en esta imagen. Excelente acotación. Factores de riesgo. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, en ese caso? El peso de la carga influye mucho y está en primer lugar. Podrían considerarse como cargas los objetos que pesen más de 3 kilos. En general, ¿verdad? El peso máximo que se recomienda no sobrepasar en cuanto a condiciones ideales de manipulación es de 25 kilogramos. Entonces, evidentemente, ya se alusiona acá a esta imagen que pueden observar acá. El peso máximo que se recomienda no sobrepasar entonces sería este peso, 25 kilos entonces. La posición de la carga con respecto al cuerpo también es otro de los factores en cuanto a manipulación. Un factor fundamental es el alejamiento de las cargas respecto al centro de gravedad del cuerpo. En este alejamiento intervienen dos factores, la distancia horizontal y la distancia vertical. Evidentemente, cuando yo me estoy sobreestirando mucho para traccionar algo o para mover algo, evidentemente, en cuanto a esa posición, la carga, o sea, en cuanto a la posición de mi cuerpo con relación a esa carga, va a tener una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, lo mismo que la clase anterior, lo que estuvimos viendo con relación a la mochila. Recuerdan que estuvimos hablando de que cuando la mochila es muy pesada, o evidentemente, la posición de la mochila siempre tiene que estar por encima de la cintura, ¿verdad? Por encima de la zona lumbar, para ser precisos. Sin embargo, nuestros chicos principalmente usan, por ejemplo, su mochila al nivel de la cola, ¿verdad? Al nivel de los glúteos. Entonces, evidentemente, si esa mochila es pesada, la carga va a ser también, va a estar no vamos a estar pudiendo eh, equilibrar esa carga. ¿Por qué? Porque va a estar muy alejada, en este caso del tórax, ¿verdad? Del centro de gravedad en ese caso, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Si mi carga está muy lejos y yo tengo que estirar, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer que sea esta imagen y esta persona que está acá con relación a esta carga, suponiendo que él solito tenga que levantar esta carga sobre el camión, evidentemente por la distancia que queda entre su cuerpo y el objeto, va a hacer que esa carga, si es que esa carga, por ejemplo, pesa, qué sé yo, 30 kilos, va a pesar mucho más porque está alejado de su centro, siempre y cuando suponiendo que no esté recibiendo ayuda. Entonces, cuanto más alejado esté la carga de mi cuerpo, de mi centro de gravedad, va a ser mucho más pesado esa carga, ¿verdad? Ejemplo, podemos observar aquí entonces, tiene que estar cualquier objeto que esté a la altura de la cabeza, hombros, el codo, rodilla, acá la rodilla o la pierna. Entonces,
Dependiendo de esto, sería la carga que yo pueda utilizar. A nivel de la pierna, por ejemplo, encontramos 14 kilos, es lo que podemos alzar. Si, por ejemplo, queda de mi mano una bolsa con, qué sé yo, te fuiste al súper y pesa 14 kilos lo que trajiste, entonces, alzando yo esto con esta mano, estoy equilibrando bien todavía. Entonces, a la par que se va acercando, evidentemente se va a sentir un poco más el peso, pero esta parte de mi cuerpo, cuanto más cerca de mi cabeza esté, en todo caso, vamos a tener un poco más de fuerza. Acá, por ejemplo, si está al nivel de mi pierna, la bolsa que yo estoy, en la que yo estoy llevando cosas del súper, va a ser, se va a sentir menos en este caso el peso, pero todo mi cuerpo va a resentir el peso de esa carga. Entonces, ¿por qué eso? Porque en teoría los músculos de mi brazo serían los que van a tratar de alzar el objeto y no la de mi cuerpo. Por eso, cuando esté más cerca del cuerpo, en este caso del tórax, va a pesar más, pero se va a sentir menos esa molestia. En cuanto a la distancia, entonces, el desplazamiento vertical de la cadera, cómo movemos nuestra cadera también para agacharnos, para alzar algo, que es lo que estuvimos viendo también en clases anteriores. El desplazamiento vertical de una carga es la distancia que recorre la misma desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación. Entonces, esta es justamente la fase que justamente realiza nuestra cadera, la cadera que está aquí, para ejecutar la técnica. Acá está mi cadera, acá también, y acá. Y la torsión que yo pueda realizar para poder. Hago todo este procedimiento y luego roto para poder alzar. Giro, ¿verdad? Entonces, todas estas fases tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ir realizando una carga que tenemos que desplazarlo hacia algún lado, ¿verdad? Entonces, la manera en la que sujetamos o nos agachamos en este caso para tomar impulso, lo hacemos de este modo. Hay que sentarse para alzar, no agachar todo el torso, el tronco, que es esto, todo el tronco, hacia abajo para poder alzar esto. Bueno, ¿me están entendiendo hasta acá o no se entiende tanto? Sí se entiende, profe. Muy bien. Esta, por ejemplo, son posiciones que ustedes han de hacer mucho en su trabajo también, ¿verdad? De repente cuando tienen que, qué sé yo, sacudir algo o limpiar algo a profundidad, me imagino que tienen que sacar todo para poder hacer eso. Entonces, observen bien estas imágenes y traten de aplicar eso también en la vida real para poder justamente evitar esas lesiones. Que famoso, Ñandemboku Arasu, ¿verdad? El famoso me duele la cintura. El lumbago que le dice la gente, que en teoría es lumbalgia también. Los giros del tronco. Se puede estimar el giro del tronco determinando el ángulo que forman las líneas que unen los talones con la línea de los hombros. Giro del tronco poco girado hasta 30 grados, girado hasta 60 grados y muy girado a 90 grados. Entonces, la manera en la que giramos y torcemos el tronco, también tenemos que cuidarlo. Siempre va a estar, tenemos que tener las piernas separadas, los pies separados al nivel del hombro. A ver, acá por ejemplo no se ve, no tengo imágenes de frente. Entonces, vamos a suponer, voy a hacer un dibujito acá, suponiendo, qué sé yo, que esta sea mi personita, qué sé yo.
mis pies, en teoría, tienen que estar al nivel de mis hombros, dice. Estoy suponiendo que, qué sé yo, este es su hombro. Horrible mi dibujo, pero para que tengan una idea nomás. Bueno, entonces, en teoría, los pies tienen que estar al nivel de los hombros, menciona. Entonces, si este es su pie, esto tiene que estar separado del otro pie al nivel de los hombros para que pueda generar esa torsión. O sea que esto tiene que estar al nivel de los hombros para que esté en una buena posición. Si la persona tiene que girar, qué sé yo, tiene que rotar, entonces esto tiene que estar, como menciona, los pies al nivel de los hombros para poder realizar esa torsión sin que genere una lesión a nivel de la columna. Bueno, los agarres de la carga. Esto también influye mucho e implica mucho a la hora de realizar al manipular una carga o al alzar algo. Si la carga es redonda, lisa, resbaladiza o no tiene agarres adecuados, aumentará el riesgo al no poder sujetarse correctamente. Tipos de agarre. En teoría, lo ideal sería agarrarlo de este agujerito, ¿verdad? Entonces ahí metemos la mano en estos huequitos y ahí podemos alzar sin problema. En este caso, un agarre regular sería por debajo. O sea, qué sé yo, si no tiene un agarre así, entonces de acá abajo alzo y alzo completamente. Y un mal agarre sería alzarlo con la caja, alzar la caja de manera abierta, en teoría agarrándolo acá de los bordes y alzando, porque evidentemente se puede romper. Y del mismo modo acá, así a los costados tampoco se puede sostener porque se puede resbalar y se puede caer. Si las cajas tienen un contenido de algo pesado, al agarrarlo mal podemos echar y se puede caer, evidentemente, y podemos terminar lastimándonos también. Entonces, otro de los factores de manipulación de carga serían los agarres de la carga. Cómo agarrar los objetos que tienen carga, que tienen un cierto peso. La frecuencia de la manipulación también influye mucho. Una frecuencia elevada en la manipulación manual de las cargas puede producir fatiga física y una mayor probabilidad de sufrir un accidente, al ser posible que falle la eficiencia muscular del trabajador. Por ejemplo, qué sé yo, Xiomara estaba ayudándole a Belén a limpiar. Y por poner de ejemplo, qué sé yo, Belén estaba bajando objetos, por ejemplo, de un estante y ya no hay espacio, qué sé yo, y no quiere bajar el objeto en el suelo, entonces le pide a Xiomara que Xiomara ataje la carga. La carga es pesada, que qué sé yo, tiene más de 12 kilos, y Xiomara tiene que estar parada alzando la carga hasta que Belén termine de limpiar, por ejemplo, de sacudir. Frecuencia de manipulación sería que cuánto tiempo tiene esa carga y en qué posición. Evidentemente, si yo manipulo esta carga de este modo, va a depender mucho del peso de mi carga, de la manera en la que yo esté agarrando la carga, pero no obstante, cuánto tiempo yo estoy parada ahí cargando esto influye mucho también. Porque por más que yo tenga un buen agarre, que haya levantado bien esta caja, igual nomás me voy a terminar lesionando si yo estoy acá 2 horas parada con esa carga encima. Entonces, ni por más que yo haga toda esta fase correctamente y mi agarre esté espectacular, si yo no termino de bajar esta carga o de colocar esta carga en donde corresponde, ese tiempo que yo estuve ahí alzando esa carga, evidentemente
va a terminar de igual modo lesionándome. O la cantidad de veces que se manipule. Por poner de ejemplo, en esta imagen otra vez, todo este proceso tiene que hacer para alzar una caja. Pero acá tiene 1, 2, 3, 4. No, miento. 1, 2, 3 cajas vamos a poner de ejemplo que tiene. Entonces, va a ir repitiendo toda esta fase 4 veces, ¿verdad? Entonces, y dependiendo evidentemente de la frecuencia con la que esté realizando, también puede terminar lesionándose. Entonces, los factores de manipulación van a influir mucho para que yo pueda hacer todas esas fases, todos esos procedimientos sin que termine lesionándome. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ok. Bueno, el transporte de la carga, dice. Los límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas en función de la distancia de transporte no deben superar los de la siguiente tabla. Suponiendo que la distancia de transporte, o sea, el lugar hasta donde yo puedo llevar la carga, por ejemplo, dice acá hasta 10 metros, yo puedo llevar una carga hasta 10 metros solamente como máximo si esa carga tiene 10, menciona que tiene 10.000 kilos en este caso. Hasta 10 metros se puede transportar esta carga. Acá no sería, por ejemplo, una carga manual. Evidentemente, 10.000 kilos, no creo que alguna pueda alzarlo, ¿verdad? Entonces, manipulación de carga, en este caso no sería manual, pero sería de transporte. Qué sé yo, de repente hay lugares, por ejemplo, los albañiles o en ciertas metalúrgicas y demás, usan mucho los carritos estos para desplazar cosas, ¿verdad? Entonces va a depender ahí del empuje o de la tracción y demás, dependiendo de cómo sea el transporte, ¿verdad? Pero menciona que hasta 10 metros, solamente 10.000 kilos se puede transportar al día. O sea que no en total, evidentemente, ese peso total, o en el caso de que sea un peso total así, transportado mediante algún otro, de algún otro medio, sería solamente esa cantidad. Y más de 10 metros, evidentemente, solo 6.000 kilogramos por día. O sea, en un solo día. ¿Está bien? Bueno. La inclinación del tronco influye mucho también cuando vamos a estar realizando ciertas manipulaciones manuales con más razón, que es lo que siempre mencionamos y recalcamos mucho, porque muchos de los factores de molestias a nivel lumbar, a nivel de la columna, siempre es por una mala inclinación del tronco. Nos agachamos mal. Si el tronco está inclinado mientras se manipula una carga, se generarán más fuerzas compresivas en la zona lumbar, mucho mayores que si el tronco se mantuviera derecho. La inclinación puede deberse tanto a una mala técnica de levantamiento como a una falta de espacio, fundamentalmente el vértigo. No podemos hacer esto. En teoría tenemos que hacer esto sobre los hombros, no debajo del brazo. O este tipo de manipulación, se está agachando, se está inclinando mal. Siempre lo tenemos que hacer con la pierna, alzar las cosas bien agachadito y con la espalda recta. Igual que en esta imagen. Acá, la frente en alto, no está mirando hacia abajo, no está encorvada la columna. Y se levanta erguido, recto. Entonces, en esta imagen sería lo mismo. Las fuerzas de empuje y tracción
Si la intensidad de la fuerza de tracción o empuje de las cargas con las manos está por debajo de la altura de los nudillos o por encima del nivel de los hombros, ya que fuera de estos rangos, el punto de aplicación de la fuerza será excesivamente alto o bajo. El transporte de cargas, una técnica errada sería con el tronco agachado. En teoría, esta carretilla está muy por debajo de la pierna de la persona, del paciente, iba a decir, de la persona. Entonces, evidentemente, si está transportando de este modo su carga, lógicamente va a tener una muy fuerte repercusión a nivel de la columna, incluso la cervical. Sin embargo, esta sería la técnica correcta de alzar la carretilla y luego levantarse y poder transportar. Esta entonces sería una buena técnica, con las piernas dobladas y con el tronco erguido, o sea, enderezado, no es jorobado, ¿verdad? Como en este caso. El tamaño de la carga, una carga demasiado ancha implica una postura forzada de los brazos y mal agarre. Una carga demasiado profunda aumentará la distancia horizontal, siendo mayores las fuerzas de la columna vertebral. Y una carga demasiado alta podría entorpecer la visibilidad, existiendo riesgo de tropiezo. Entonces, de lo más ancho a lo más alto va a ir repercutiendo, evidentemente, en cada parte de nuestro cuerpo. Si es muy ancho, muy ensanchado, no vamos a poder agarrar, y usualmente se agarra en ese caso de este modo, acá, así, acá en esta foto. La agarramos entonces por los lados, acá, y no podemos alzar. En este caso, si es muy profundo, menciona que puede afectarle a la columna vertebral, y si es muy alta tu carga y ya te va a imposibilitar la visibilidad, entonces corremos riesgo de tropezarnos y de caernos en ese caso. Bueno, los riesgos asociados a estos factores, dijimos que los factores de riesgo serían el peso de la carga, la posición de la carga con respecto al cuerpo, el desplazamiento vertical de la carga, los giros del tronco, los agarres de la carga, la frecuencia de la manipulación, el transporte de la carga, la inclinación del tronco, las fuerzas de empuje y tracción y el tamaño de la carga. Esos son los factores de riesgo. Ahora, los riesgos asociados a esos factores serían los más comunes a raíz de una manipulación manual inadecuada, y son las lesiones de la espalda, que ya habíamos visto en clases anteriores, que serían las lumbalgias o el famoso lumbago, las hernias discales y la ciática también. Lumbalgia y ciática no es lo mismo. De una hernia podemos pasar a una ciática también. De una lumbalgia pasamos a una ciática, pero siempre la ciática va a venir implicada con estos dos factores también. Bueno. Lesiones en hombros y cuello, que son las famosas tendinopatías o capsulitis que habíamos visto también ya en clases anteriores. Las lesiones en extremidades superiores, como el síndrome del túnel carpiano y la epicondilitis, que habíamos visto también en una de nuestras clases. Cortes y contusiones por caídas de la carga o contacto con objetos afilados también podría ocurrir. De repente un mal agarre o demasiado grande o alto era tu carga, no viste, te tropezaste, te golpeaste a la pierna o terminaste cortándote, ¿verdad? Y la fatiga física, que evidentemente va a haber una disminución del rendimiento y aumento de la probabilidad de accidentes cuando se ejecutan técnicas. Mala técnica en cuanto a manipulación de cargas manuales. Cuando yo alzo algo pesado constantemente, voy evidentemente a cansarme mucho más rápido, y también es probable que sufra algún tipo de accidente, siempre y cuando el peso de la carga sobrepase ya mi límite.
Y para concluir la clase, la manipulación manual de cargas es una tarea común en muchos entornos laborales. Sin embargo, al seguir los principios de seguridad, utilizar ayudas mecánicas como sea posible y garantizar una formación adecuada, se pueden prevenir eficazmente las lesiones y promover un ambiente de trabajo más seguro y saludable. Muchas veces creemos que, qué sé yo, que porque estudió en la facultad no implica que se sobrecargue en su trabajo, ¿verdad? Y la verdad que no es tanto así. Hay carreras, por ejemplo, la mía también justamente incluimos, donde tenemos que alzarle a un paciente, por ejemplo, un paciente encamado al que tenemos que levantarle o tenemos que hacerle cambios posturales y tenemos que moverle, ¿verdad? Y hay veces que si no tiene, por ejemplo, no se mueve el paciente o no tiene una conciencia a nivel motriz, al nivel motor, o se alteró la parte motriz del paciente por alguna afección neurológica, yo le tengo que alzar, yo le tengo que sentar, yo le tengo que enseñar a caminar, ¿verdad? Entonces, ahí también, por ejemplo, implica muchísimo de carga, ¿verdad? Y en ese caso sería una carga de persona, ¿verdad? Porque le tengo que alzar a esa persona. Entonces, estas manipulaciones también son manipulaciones manuales en mi área. Así que el famoso estudiar para no estar trabajando pesado muchas veces no aplica si es que tu carrera implica eso. Y lógicamente la carrera de ustedes sí aplica también a esto. Así que tenemos que cuidarnos si queremos estar enteritos todavía dentro de unos años o sin patologías ya que nos limiten o que nos impida realizar nuestras actividades sin que lleguemos a casa con el dolor de espalda o que a los 35, 36 años yo ya esté con doble hernia lumbar o con doble hernia a nivel vertebral, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ayudarnos de alguna manera a poder mejorar nuestra postura cuando estamos realizando nuestras actividades. ¿Tienen algo que preguntar o algo que no hayan entendido? De mi parte no, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a dar por concluida la clase si no tienen alguna preguntita. Y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Creo que el próximo lunes ya es nuestra última clase. Voy a fijarme un ratito. Me parece que sí, ya es nuestra última clase. Profe, vos hiciste tarea en la plataforma, Yo ya cerré planilla. la clase anterior que yo no tuve. Yo ya cerré planilla, sí. En la plataforma tenían que haberse fijado. Yo ya entregué toda mi planilla de eso. Ahora el de este mes lo que tiene, para la final lo que ya tienen que ponerse al día en todo caso. Yo dije eso en la clase grabada y así yo me doy cuenta, por ejemplo, que no entren a mirar las clases grabadas. No ven, entonces se pierden ya de esos trabajos. Hubo, creo que 2 personas que no entregaron. Y avisé que iba a cerrar ya planilla, pero no me hicieron caso. Un ratito les voy a decir, creo que tengo acá. El próximo lunes no vamos a tener clases por el feriado. Nos volvemos a encontrar para nuestra última clase el 23 de junio, chicas. ¿Está bien? Ese 23 de junio yo voy a volver a dar un trabajo para que realicen. Entonces, eso para que vayan entregando. Quise hacer exposición, pero no se conectan, entonces es muy complicado.
Pero sí, usualmente cuando hago exposición con ustedes, todos tienen su puntaje, porque usualmente no me entregan sus trabajos. Pero esta vuelta ya les aviso, así que para que hagan correr la voz por cualquier cosa. El 23 de junio entonces es nuestra última clase y ahí vamos a hacer un trabajito otra vez. ¿Estamos? ¿Entendieron? Dale, Bueno, profe. Ok, perfecto. Bueno, y el 30 de junio ya sería nuestro examen final entonces. Perfecto, entonces. Nos volvemos a ver el 23 de junio entonces, chicas. ¿Está bien? De hoy en 8 es feriado. Nos vemos, cuídense mucho y tengan un buen descanso. Gracias igualmente. Amén, chaucitos, chicas.